Y estuvimos hablando muy interesante de los temas que recién tocamos en materia económica y para continuar un poco el análisis más histórico y sociológico tenemos al doctor Juan Carlos Ledo al aire. ¿Cómo está Juan Carlos? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, recién estuvimos hablando sobre cómo erradicar, si se quiere, ese espíritu de especulación que ya viene intrínseco en el ser nacional, en el ser argentino. Muchos lo tildan como que no está mal, pero lo cierto es que hoy Argentina está poniendo, por lo menos el gobierno, todas sus fichas en materia de economía financiera y no en una economía productiva. Esto de tener planchado el dólar hace que de alguna sea un intento fallido por querer hacer frenar la inflación. Lo cierto es que el aumento de las tasas de interés está retrayendo la economía porque genera una tendencia hacia el ahorro y no hacia el consumo. Y hay una especulación constante sobre cómo lucrar o tener espíritu de agiotismo, si se quiere, de especulación sobre las finanzas. Eh, bueno, las medidas económicas hay que analizarlas siempre eh, eh, dentro de un contexto, digamos, sociológico, porque una medida económica, un plan de gobierno debe estar ajustado, digamos, a la idiosincrasia de la gente, ¿no es cierto? Culturalmente, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere hacer. Particularmente, digamos que un plan de gobierno que tiende a la especulación, digamos, va de la mano con la idiosincrasia propia digamos, a grandes rasgos, haciendo una pincelada, de la tendencia argentina a vivir especulativamente y no productivamente. O sea, cualquier otro país, se me ocurre, europeo, de la zona, digamos, núcleo centro de Europa, no se me ocurriría que, no es que no aplique políticas económicas contractivas o no, aplica políticas regulatorias, pero en definitiva, particularmente la Unión Europea, ¿no es cierto?, desde Bruselas lo hace, pero no al extremo de tender a que el protagonista, o sea, el ciudadano, digamos, se apiñe al ahorro, a la especulación. Siempre hay tendencia a que produzca, ¿no es cierto?, porque precisamente el país debe ser un equilibrio entre el ahorro y la producción, pero no Totalmente. preparárselo siempre para una tendencia a sacar ventaja improductiva. Es sabido que la especulación financiera siempre tiene un carácter, un criterio golondrina, digamos, el capital no tiene bandera, migra permanentemente de un país a otro, una región a otra, en fin, la política del colchón está como en esa película argentina, no recuerdo el nombre, que ahorraba, tanto ahorraba debajo de la cama, tenía un ladrillo suelto debajo de la cama, en el piso, sobre el piso, y tenía una cajita, y dale con el ahorro, y todos los días, toda la plata ahorrada la sumaba, la contaba, hasta la besaba. Y llegó un momento que un día abre, y los ratones le hicieron papel picado. Y bueno, y de ahí vio que estaba el papel picado y le agarró el infarto, y se murió. Y otra de las cuestiones que estábamos mencionando es respecto a, bueno, durante la gestión pasada había una tendencia más bien a incentivar lo que es la exportación y ahora en esta gestión se profundiza más el tema de la importación, ¿no? Se está un poco más retraída la exportación y bueno, recién hablamos con el economista y nos mencionaba, bueno, se está poniendo todas las fichas en querer apalear la inflación. Lo cierto es que volvemos al tema de la especulación dentro del mercado interno hacia un aumento desenfrenado de los precios. O sea, pareciera que el gobierno se esfuerza por tener que justamente frenar esta estampida creciente de precios y sin embargo la tendencia del mercado interno, digamos justamente del sector empresariado es a la alza. ¿Cómo hacer para conciliar esta pérdida de capacidad adquisitiva constante del salario que nunca llega a ponerse por delante, siempre está como por detrás de esta especulación creciente del propio sector productivo? Claro, bueno, pero esto es una lucha eterna entre el capital y el trabajo. El capital puesto en el sentido productivo o especulativo. Siempre ha existido esa lucha
en todas las latitudes, ¿no es cierto? Por eso en un país ha de existir un mínimo del sentir nacional, digamos. Y bueno, que no existe, el sentido de nacional no existe, por un montón de circunstancias históricas, sociológicas, ¿no es cierto?, que podríamos abordar, pero de todos modos, máxime si ahora, como el capital no tiene bandera, no tiene nación, digamos, migra permanentemente, un capital electrónico que se mueve de distintas plazas, en plaza de Tokio, Frankfurt, Londres, en Nueva York, en fin, el Bitcoin ahora, la moneda virtual, bueno, o sea, en definitiva, es un capital electrónico que se ha acomodado a los nuevos tiempos, y en un clic de computadora se pasan los movimientos de capitales de un lugar a otro en forma así, digamos, virtual, ¿no? Pero en toda política que se aplique en un país debe estar acompañada de un tejido social, que sea permeable, no impermeable a, digamos, a profundizar un cambio en este sentido productivo. Este país ha sido, la naturaleza del ser argentino es una naturaleza rebelde, digamos, a lo que quieren, lo que se quiere desde el punto de vista de los gobiernos, cualquier gobierno, porque es una sociedad que ha vivido a lo largo desde el nacimiento, no como tejido social, sino como un tejido de yuxtaposiciones forzadas, digamos, venidas precisamente de distintas idiosincrasias. Entonces es un país que no tiene un tejido social unitivo, no hay un ser nacional, sino una conformación de seres que se pertenecen a sí mismos. Hay un criterio yoísta, individualista. Pero entonces, como recién lo que hablamos siempre, ¿no? La tendencia no es una cuestión del argentino, quizás intrínseca al ser humano, ¿no? Nos movemos por intereses. Lo cierto es que hay una especie de dilema entre demandar a la clase gobernante los inputs que ingresan en términos sistémicos, que son las demandas sociales constantes, y las demandas económicas sobre la expectativa que se tiene hacia la mejoría de la economía doméstica, y por otro lado los outputs que de alguna manera tratan de lanzarse en forma de políticas determinadas o medidas de gobierno, como esto que está queriendo hacer justamente de apalear el tema de la inflación, y sin embargo no hay una ayuda o no es consonante con la expectativa de cómo tendría que estar reaccionando no solamente el sector productivo, sino también el sector consumidor, cuando estamos hablando que la sociedad tiene una tendencia hacia el ahorro y no hacia el consumo. Y por otro lado, eso hace también que haya una especulación con el tema de los precios. Vale decir que hay una especie de sistema macabro entre demandas que van hacia el sector político, y el sector político no puede dar una respuesta feliz porque también un comportamiento, si se quiere, no aleccionado, ¿no? Claro, pero es el tema que habíamos hablado en veces anteriores. El argentino es un ser que idiosincráticamente y culturalmente se cree nacido para recibir, en una tesitura de facilismo, no es cuestión de dar, acá es cuestión de recibir. Si tenemos los componentes de una sociedad, sea empresario, sea trabajador, que está en una demanda permanente, en un yoísmo y un narcisismo de querer recibir y dar a condición de que reciba, no primero doy y después recibo, la contraprestación, entonces estamos anteponiendo, digamos, el carro al caballo. Y bueno, la inflación no acompaña precisamente porque hay una puja distributiva permanente entre el capital y el trabajo. Entonces no hay un acomodamiento, no hay un sinceramiento, digamos, hay una avaricia tal. Por eso acá hay una crisis en el sentido de que viene desde antiguo, pero ya del nacimiento de nuestro país, digamos, antes de que sea nuestro país conformado como Unión Nacional. Nosotros teníamos un símbolo de, digamos, el gaucho, en aquel entonces, antes de la Organización Nacional, el gaucho
digo, la pereza, la lontananza, digamos, el criterio de trabajar en el mal de las grandes extensiones del campo, sin el alambrado, o sea, tomarse el tiempo para todo, ¿no es cierto? Bueno, el indio que había sido extinguido, y después vino la inmigración que tenía, de las oleadas inmigratorias que tenían un criterio, digamos, cartaginés, de hacer plata, venir a hacerse la América, o para quedársela, o para volver a sus latitudes y llevarse, bueno, entonces era una ida y una vuelta entre los que estaban en un estado contemplativo, el gaucho particularmente, el nativo criollo, el de la aldea de Buenos Aires, que estaba en la especulación de una idiosincrasia de contrabando que habíamos hablado en veces anteriores, y el extranjero que venía acá a hacerse la América, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, se desarrolló entonces, a partir de Buenos Aires, que es el eje digamos, de lo que pasa después en el interior, una sociedad especulativa, del sálvese quien pueda. El espíritu del extranjero era precisamente salir de ese estado de miserabilidad. No olvidemos la huelga de los conventillos de 1906, bueno, estaban apiñados, en fin, era un estado de desesperación para cuajar en nuestra nueva latitud, ajena a sus lenguas, su idiosincrasia, cultura, en fin. Entonces aparece ahí la actitud del amarretismo, del ahorro, más que nada desesperado para poder zafar, la especulación, en fin, y ahí viene lo que después va a ocurrir en 1910 en la Argentina, con el primer centenario hecho por la élite, la aristocracia vacuna del Jockey Club y el Club del Progreso, que se elegían entre ellos, ¿no es cierto? Viene lo que es viene la celebración del primer centenario y las tremendas huelgas que hay, que se hizo, la celebración del centenario se hizo bajo estado de sitio, se llenaron las cárceles de presos políticos, y la expulsión del país a los que tenían un criterio, digamos, sindical, anarquista, socialista, venidos de la inmigración europea, de la cultura inmigratoria europea. O sea, siempre en este país hubo una puja permanente de intereses vinculados más que nada a la supervivencia de los que menos tienen. Entonces, hay un país que ha nacido un criterio mendicante, digamos, de mendicidad, entonces nacido para recibir. No se ha dado los instrumentos culturales al grueso de la población como para que deje de demandar, sino que aplique el principio primero, mejor es dar que recibir. Acá es mejor recibir que dar. Entonces, tenemos un empresario con una plantilla genéricamente hablando, ¿no es cierto? No podemos decir a totalidad genéricamente hablando, con gente sindicalizada, aguinaldo, vacaciones, preaviso, salario familiar, asistencia por embarazo, obra social, ART, lo otro. Bueno, de todo. Uno lee una liquidación de sueldos y jornales y se le agarra un susto tremendo. Entonces, el empresario, no estoy diciendo que hay que sacar todo eso de ninguna manera, pero estoy diciendo que los derechos sociales. Entonces, ¿qué pasa? Hay derechos y no deberes. No se ha enseñado primero que primero hay que tener el deber, no el querer hacer, el hacer concreto, y después viene lo que se llama, si se quiere, una retribución. Bueno, ese es el esquema de este país, más o menos así en grandes rasgos, y que las políticas de todo del gobierno que se han aplicado acá siempre han sido a contrapelo de la realidad, ¿no es cierto?, de la realidad sociológica, sí, de este país. Bueno, Juan Carlos, la verdad que es muy interesante todo lo que hemos analizado en el día de hoy, más que nada tendiente esto de la especulación y el ser nacional, y vamos a continuar con el tema, pero la verdad que es muy profundo la temática, y bueno, son causas que están en la esencia, justamente, que no se solucionan justamente con políticas, sino que tienen que ver con una cuestión de cultura y idiosincrasia. Fíjate una cosita chiquita, fíjate que Erich Fromm,
¿no es cierto? Habla de que en el ser argentino existe lo que se llama la exaltación del yoísmo y la agresividad, que precisamente es el extremo ese yoísmo y esa agresividad del desarraigo social. O sea, hay una sociedad desarraigada que se la quiere encarrilar y no se sabe cómo, porque cuando es una sociedad en la cual el Estado emite dinero para los que quieren ser sin ser, que quieren vivir de la dádiva, entonces es un Estado dadivoso, emisor, digamos, y no sabe cómo contener la inflación ante tanta emisión de dinero, ante tantos derechos sociales existentes. Estados Unidos, por ejemplo, es una sociedad que vive absolutamente sin ningún derecho social. El seguro de vida, seguro jubilatorio, no hay nada. Y pues, el ser humano se motorizó por sí mismo como para decir, bueno, yo mis derechos me los tengo que crear yo. Entonces se convirtió en un engranaje social. En el sudeste asiático están con arroz blanco y agua. Y bueno, y están produciendo. Y bueno, y acá no. Primero tengo mis derechos y después mis deberes si me queda tiempo. Entonces es una sociedad que tiene una mentalidad facilista, el facilismo, una sociedad meramente retributiva y no productiva. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos la columna. Tenemos que ir a una tanda y continuar con el programa. Vamos a seguramente el lunes que viene hablar desde otro punto de vista, conceptos distintos que vamos a abarcar sobre la realidad argentina, sobre el pasado y el análisis de nuestro presente y futuro. Bueno, muy bien. Un abrazo grande. Otro.